que sacaba el empresario o el propietario de los medios de producción que generaba el obrero. Algo así entendí. No sé. Ajá. Entonces, ¿qué es la ganancia? La plusvalía es la ganancia. Sí, sería como el excedente que se queda el capitalista o el empresario o ¿Y el cómo propietario hace de los eso? medios. ¿Y cómo hace para quedarse con eso? Creo que al ser dueño de los medios de producción, A ver, ¿cómo? o, ¿Quién va? o sí, sí, como el propietario privado sería. Ajá, pero ¿a través de qué mecanismo se queda con ese valor extra, o sea, plus valor? Se modifica la Sería a través del jornada trabajo laboral. excedente. ¿Cómo, Fernanda? No escuché bien. ¿Sería esa ganancia que se obtiene a través del trabajo excedente? Claro, bueno, pero ¿cómo es que se produce ese trabajo excedente? Se modifica la jornada laboral, puede ser. ¿Y cómo? Creo que había una forma en la que se aumentaba la jornada laboral y otra en la que por ejemplo, el obrero daba un ejemplo acá en la ficha de que el obrero necesitaba 4 horas de trabajo para cubrir sus necesidades básicas y eso se reducía a 2 horas, de manera que la jornada laboral seguía siendo de 8 horas, entonces el obrero cubría sus necesidades con 2 horas y las 6 horas de producción eran el plusvalor o algo así. Sí. Ustedes tengan en cuenta que, como ahí les escribía yo en la ficha, en todas las sociedades desiguales, ¿no? En los que hay un sector que trabaja y produce y otro que vive del trabajo de los otros, son las clases dominantes, digamos, las que no tienen participación en la producción de todo lo que hace, lo que es necesario para vivir, ¿no es cierto? Para consumir, qué sé yo, de vivienda, alimentos, vestimenta, lo esencial, digamos. Entonces, en todas esas sociedades desiguales, hay entonces un sector que no produce y vive del trabajo ajeno. Antes del capitalismo, bueno, podemos hablar de muchos tipos de sociedad, pero antes del capitalismo está el feudalismo, ¿no es cierto? Y en el feudalismo, como ustedes muchos sabrán y algunos incluso lo desarrollaron en el parcial, en el feudalismo, entonces los campesinos poseedores de la tierra y productores junto a su familia de esa tierra que ocupan, en muchos casos de forma centenaria, caen bajo el poder de un señor feudal, al que un rey o otro señor feudal de más poder le otorga el poder de administración sobre un señorío. Y en ese señorío, que es una extensión de tierra, en ese señorío entonces viven muchos campesinos, comunidades campesinos que quizás hasta no están ni enterados quién es su señor feudal, porque ellos han vivido ahí siempre y entre los señores feudales se reparten los territorios, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, una vez que el señor feudal entonces asienta su poder sobre todo ese señorío, ese territorio, le exige a los campesinos, como es una clase que no trabaja, la de los señores feudales, les exige a los campesinos diferentes obligaciones, como entre ellas, la más importante, el pago de una renta. Y esa renta puede ser en trabajo, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Que el campesino, bueno, trabaja en su tierra, su finquita, como siempre,
y según el acuerdo que haga puede ir a trabajar día de por medio o 4 días de la semana o 10 días al mes, eso depende del arreglo que cada uno haga, tiene que ir a trabajar gratis a la tierra del señor feudal. ¿Por qué? Para mantener al señor feudal. ¿Y por qué? Porque es la clase dominante que tiene el poder de las armas, ¿no es cierto? Y supuestamente lo protege militarmente al campesino, el señor feudal. Entonces, ahí el campesino necesita, materialmente hablando para su vida, necesita trabajar en la tierra del señor feudal, ¿sí o no? No necesariamente, digamos. No lo necesita. No necesita porque tiene la tierra, tiene herramientas, tiene animales, tiene a toda su familia, sus hijos, etcétera, que son mano de obra, porque es mano de obra familiar o por ahí algún peón que puedes contratar, pero no necesita ir a trabajar. ¿Por qué lo hace? Porque está amenazado militarmente. Bueno, bueno, no solamente trabajo, sino también le tiene que pagar al señor feudal con producción, ¿no? ¿Qué sé yo? 5 crías de chancho al año, qué sé yo, gallinas, un potrillo al año, bueno, no sé, de tantas toneladas de trigo cada determinado tiempo. Entonces todo eso es para mantener al señor feudal. Ese es muy visible entonces con el feudalismo, ese trabajo excedente, ¿no es cierto? Ese trabajo que tiene que aportar el campesino solamente por el hecho de ser una clase dominada, ¿no? Bueno, en el capitalismo eso no es tan visible, ¿no? El feudalismo es visible. Te entrego una tonelada de, qué sé yo, trigo cada 6 meses. Te entrego un mes de trabajo gratis cada 6 meses. Es muy visible. Bueno, el capitalismo no. ¿Y cómo funciona? ¿A través de qué mecanismo? De, de que el obrero, supuestamente libre, es una mercancía más, que tiene un precio, ¿sí? La jornada laboral o mensual. Es una mercancía. Ese salario, ¿no es cierto? Lo que recibo de jornal, ¿no? Por día o por mes, al ser una mercancía, el obrero equivale a lo que sale mantener al obrero. Es el precio de un obrero, lo que sale mantenerlo vivo, ¿sí? El alimento, el alquiler, la casa, la vestimenta, etc. El tema es que el obrero, cuando va a la fábrica, va a trabajar por ese salario que le permita sobrevivir, o sea, por el trabajo equivalente al que el campesino hacía en su propia tierra para su familia y para sobrevivir. El obrero va a vender su fuerza de trabajo entonces a las fábricas o a las empresas, de lo que sea, para cobrar ese salario, pero además de hacerlo trabajar por ese salario, se lo hace trabajar un tiempo más, ¿no? Haciéndole creer que toda esa jornada laboral es su salario, claro, haciéndole creer que toda esa jornada laboral se le paga en el salario, en realidad se le está pagando una parte, porque la otra parte es el plus valor, es decir, es una parte del valor que el obrero produce y que no se le paga, ¿sí? Entonces esa es la forma en tiempo de trabajo y es la forma que adopta, digamos, el plusvalor en el capitalismo y pagarle por un salario que no equivale a toda la jornada laboral. Y por eso, en todo el capitalismo,
todo el capitalismo, la historia del capitalismo se ha caracterizado por la lucha por la disminución permanente de la jornada laboral. En el feudalismo se trabajaba de sol a sol, ¿no es cierto? Cada campesino controlaba y decidía su jornada de trabajo, pero en general era cuando había luz, ¿no es cierto? A la mañana muy temprano cuando había luz, y cuando al atardecer cuando ya no había luz para trabajar en el campo o en los talleres rurales, porque no había electricidad, obviamente. Entonces se dependía del ciclo natural, digamos, del día, ¿no? Y encima trabajaba para sí mismo, entonces entonces no se puede autoexplotar, pero no lo explota otro en cuanto a hacerle trabajar más tiempo de su día. En cambio, en el caso del obrero, entonces hay una lucha permanente con el capitalista por reducir la jornada de trabajo, ¿no? Bueno, la cuestión es como mucho más complicada, porque también podemos explicar que aún reduciendo la jornada de trabajo, no es que dejas de regalarle plusvalía al empresario. No es así. ¿Por qué? Porque mientras más se acorta la jornada de trabajo, es porque hay más tecnología que puede hacer eso en el tiempo que vos no lo haces en la fábrica. Pero resulta que el hecho de que a la producción la haga las máquinas, los robots, etcétera, hace que la mercancía sea más barata, ¿no? Y eso tiene incidencia sobre el salario y el precio, entonces, que paga el empresario al obrero en forma de salario. Bueno, es como más complicado. Eso no lo van a terminar de entender totalmente ahora, ni con la ficha, ni con las explicaciones, porque es una cosa que hay que elaborarla, leerla muchas veces, y además leer también de otras fuentes, ¿no? Porque no está todo en esa ficha de capitalismo. Ahí está como muy sintetizado y se trata de simplificar. Lean sí los ejemplos con numeritos, pongo ahí sobre del ejemplo de la producción, qué sé yo, de pantalones, no me acuerdo cuál es el que puse. Ahí se ve claramente cuál es el mecanismo de la plusvalía, ¿sí? Pero en definitiva, la plusvalía del trabajo no pago al obrero, ¿sí? Que lo deja en la fábrica, en la producción, y que luego es apropiada por el empresario, ¿no? No es apropiada cuando el empresario vende la producción, sino del mismo tiempo que el obrero la produce, ¿sí? Porque la mercancía, ¿de quién es? Del empresario, la venda o no la venda. Entonces ya está en ese producto encerrado ese valor extra que ha producido el obrero. Bueno, podemos seguir después charlando, aportando otros ejemplos, pero avancemos entonces sobre el trabajo práctico, ¿sí? Antes de hablar sobre el trabajo práctico, les quería mostrar unas imágenes de fábricas y talleres artesanales en la actualidad, porque uno siempre habla de, bueno, antes y después, ¿no? En el feudalismo, en el capitalismo, en el sistema preindustrial y el industrial, etcétera, pero la verdad es que todos esos sistemas de producción, formas de trabajo, formas de producción conviven en la actualidad. Unos dominan sobre otros, pero conviven, ¿no? Entonces les quería mostrar algunas imágenes. Bueno, y también les quería mostrar porque hay toda una idea de que en el capitalismo actualmente, ahí se ve,
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hay toda una idea de que en el capitalismo hoy, esperen que voy a hacer la presentación completa. Bueno, predominan la robotización, las máquinas, ¿no es cierto? Que la clase obrera no tiene ninguna función, digamos, o cada vez menos. Bueno, eso no es así. Ahora vamos a ver algunas imágenes de las fábricas más avanzadas del mundo. Pero acá lo que pueden ver, ¿qué es esto? ¿Estas son imágenes de qué? Un taller parece, un Son Taller talleres, hilado. manufacturero. claro, son talleres artesanales y esto es del siglo XIV o de cuándo. Actuales. De ayer. Sí, sí, esto es de ahora, ¿no? Actuales. Entonces acá pueden ver todavía sistemas artesanales, como dijeron, de cerámica, textiles. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo pueden ver que se trabaja? Todo manual. ¿Sí? ¿Qué más? Todo manual, prestando atención a los detalles, este, Puede ser con energía humana. con energía humana, ¿sí? En la mayoría de los casos, o con pequeñas herramientas, como acá en el caso de estos dos señores que están en un taller metalúrgico. Pero acá arriba, por ejemplo, pueden ver cada artesano con su producto final, con su producto, con el que va a ser su producto final, digamos. Y cada uno con detalles, bueno, haciéndole las pinturas, es decir, no hay división del trabajo, ¿no? Porque acá pueden ver que eh, este, este de arriba, ustedes ven el cursor cuando yo lo muevo. ¿Lo ven? No. Bueno, no importa. En la imagen de arriba a la izquierda, los dos señores con esas cosas de cerámica, cada uno está haciendo su propia pintura, su propio producto. No es que uno de ellos barniza y el otro pinta y hace los dibujitos, ¿no? Cada uno hace el trabajo completo de principio a fin, evidentemente. No se usa demasiada mano de obra, como podrán ver, ¿no? La señora acá arriba con ese telar y abajo el señor están solos, a lo sumo tendrán otro ayudante, y en el caso de los dos señores, de abajo a la izquierda, en el taller metalúrgico, ustedes podrán ver que están los dos están metiendo la mano sobre el mismo objeto que están terminando, que están haciendo, ¿no? Entonces no está dividido el trabajo. Ahí pasó la diapositiva. No. Tenemos el mismo problema ayer con la profesora que no le pasaban las diapositivas. Bueno, ahí Ahí está. está. Bueno, ahí también, taller de cerámica, cada uno, fíjense los detalles, este, los detalles en el trabajo, ¿no? De la chica acá abajo, trabajando sola. Bueno, y acá tienen una fábrica de electrodomésticos que no pude ver de dónde era. Pero fíjense lo que es la cantidad de mano de obra. Bueno, ¿y qué otras diferencias ven? Si van a enumerarlas. En Diferencias relación a a, la anterior. ¿cómo? Diferencias a la anterior que mostró. Claro, a los talleres artesanales. De que puede ser una que en la imagen anterior el obrero el que despliega sus habilidades con las herramientas
para producir, digamos, para elaborar su trabajo. Y aquí Claro, en esta imagen está todo mecanizado al ritmo de las máquinas. y el hecho de que esté mecanizado, ¿te ahorra mano de obra? Sí, pero también aumenta la producción. Aumenta la producción y ahorra relativamente mano de obra, ¿no? Porque acá ven, parece un hormiguero, cada uno con su trabajo. Fíjense ahí con las cocinas. Y estos son otros electrodomésticos que no se identifican porque la foto tiene poca definición. Esto es la fábrica Lenovo de computación en México, una foto también actual. ¿Sí? Una hilera de obreros y obreras, cada uno con su función. Acá ya pueden ver de la fábrica Volkswagen en Alemania, una foto del 2021. Sí, se ve como más mecanizada, ¿no es cierto? Más automatizada, pero no implica que se desaparezcan los obreros. Fíjense que acá están los obreros, ingenieros, etcétera, interviniendo en la producción. Y por otro lado, siempre hay que tener en cuenta que las máquinas no caen del cielo ni brotan como brota el trigo. A las máquinas las hace alguien, obviamente, ¿no es cierto? O sea que otra fábrica se estará dedicando a hacer todas estas cosas de acero y de hierro um, que tiene la maquinaria usada por esta automotriz. Acá tienen otro ejemplo de la Ford en España. También, ¿Sí? también se lo podría comparar con fábricas de años anteriores, donde era mayor la cantidad de obreros para la producción de automóvil que la de ahora. Sí, seguramente era mayor la mano de obra, pero fíjense que no, como les digo, puede ahorrar mano de obra en ciertos sectores, pero el tema es que aumenta en otros, porque para hacer semejantes fábricas automatizadas, ya les digo, a esas máquinas y esa automatización la hace alguien. O sea que es como que lo que ocurre es que se da como un desplazamiento de mano de obra y de clase obrera a unos sectores y a otros, ¿no? Por supuesto que ahora, ¿de qué clase obrera hay más? Bueno, clase obrera, a ver, ¿qué nombre tiene? Eh, del sector de computación, digamos, no sé cómo tiene un nombre, pero que participan en la programación y todo eso, ¿no? Hay el texto de Barbero, profe, decía mano de obra especializada, digamos, que eran como los que arreglaban o se encargaban Claro, del sí, funcionamiento de las máquinas. más especializada, pero y además en temas a ver, más científica, intelectual, digamos, clase obrera intelectual, me sale decirlo, pero no es la palabra, pero que se dedica, por ejemplo, la, las, las grandes empresas de programación tienen eso, obreros intelectuales, ¿no? Se les llama así. En el sentido de que no están con una herramienta ahí abajo construyendo un auto, ¿sí? Tienen otra función, pero son asalariados de empresas privadas. Bueno, esto, ¿qué es? Esto del ingenio Ledesma, Ledesma. ajá, de Jujuy 2021, bueno, es otro producto, no son autos, pero fíjense el mismo formato de la hilera de trabajadores con máquinas y la producción, ¿no? De azúcar. Esto es la minera Mansfield de Salta. Fíjense la cantidad de obreros que hay.
obreros mineros, ingenieros también, por supuesto, y esta es la instalación que tienen, si no me equivoco, en Tolar Grande. Esto es lo que hacen las grandes explosiones que hacen de estos lugares y la famosa minería a cielo abierto, ¿no? De oro. En el caso de Mansfield es de oro. ¿Qué más hay acá? Bueno, no vamos a ver todas, pero bueno, esto es el ingenio San Martín del Tabacal en Salta. Unas dimensiones impresionantes, también de azúcar, ¿no? Es casi una ciudad. Esto es Alibaba en China, esto ya tiene menos trabajadores, fíjense, pero porque es de una empresa de comercio por internet, ¿no? Esta empresa de computación en China, no me acuerdo cuál es la empresa. Fíjense ahí entonces la automatización, acá están durmiendo, estos están en descanso. Fíjense el descanso que tienen. Otra imagen de, parece las fábricas textiles. No sé si ustedes ven del siglo XIX, fábricas textiles donde hay miles de obreros como hormiguitas tras las máquinas. Bueno, ahora las máquinas son de otro tipo, pero fíjense, bueno, la organización, las dimensiones, ¿no?, que tiene. Bueno, y esto del Parque Industrial de Salta, que es una fábrica que Salta tiene pequeñas y medianas empresas en general, excepto la minería, petróleo, azúcar y en las empresas agropecuarias. En general son así como pequeños talleres. Fíjense la diferencia entre esto que están viendo acá y, bueno, fábrica china de computación, ¿no? Bueno, entonces eso como para, digamos, ver si no podemos ir a una fábrica para ver cómo son, pero por lo menos podamos ver la organización en imágenes. Entonces, el primer punto que ustedes tenían que ver es, bueno, esto ya por supuesto que es ya la sociedad capitalista industrializada. Bueno, a diferencia de todo lo que acabamos de ver, ¿cómo eran el punto 1 sobre el que había que hablar es cuáles son las diferencias entre las formas de producción y la organización del trabajo en las formas tradicionales de producción industrial, anteriores a la revolución industrial. Entonces, explicar las diferencias entre las formas de producción y organización del trabajo en las formas tradicionales de producción industrial. A través de la lectura han podido identificar cuáles son esas formas previas. Dice, las dimensiones son pequeñas en cuanto a una sola unidad de operaciones y se especializa en un tipo de función, producción o distribución, o de la producción un tipo de bien o de servicio. Se trata de firmas en las que no se ha producido la separación entre propiedad y gestión, mayoritariamente entre empresas familiares, dirigidas por persona o por un número reducido de personas que son a la vez sus propietarios. Esa es la tradicional, empresa tradicional. ¿Y de qué forma de producción y organización del trabajo estás hablando vos? ¿De cuál en particular? A ver si primero podemos identificar qué formas, qué nombres tienen las formas previas. Se dividían en artesanía y la industria a domicilio, digamos. Ajá. Y las artesanías también se hacían en las industrias a domicilio. En las industrias a domicilio se hacían artesanías. Vos te referís a la industria artesanal, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde se desarrollaba principalmente esa industria artesanal? En talleres artesanales, más que nada urbanos.
en talleres artesanales urbanos. Bien. Y bueno, a ver, que además de ahora vamos a ir a cada una, pero además de la industria artesanal, que otras formas se sucedieron o se empezaron a surgir y se mezclaron después con la industria artesanal. Dijiste la industria a domicilio. ¿Qué más? La manufactura centralizada puede ser, profe. Y las manufacturas, la industria centralizada. ¿Sí? Y después la fábrica, ¿no es cierto? Después vamos a hablar de eso. Entonces, en los talleres artesanales urbanos, ¿cómo los caracterizarían? Bueno, eran lugares donde habían pocos artesanos que trabajaban con herramientas que requerían de habilidades, o sea, eran obreros capacitados. Y también estaban los gremios que regulaban todo lo que era la producción artesanal y los salarios, y todos los productos artesanales se destinaban a los comercios, a los mercados internos más que nada al principio. Al mercado local, ¿sí? Cercano. No era para la exportación ni para mercados lejanos. Vos decías que se usaban herramientas manuales. ¿De quién eran las herramientas? Eso me quedó una duda, profe, porque yo creo que eran de los artesanos, pero no estoy segura. Claro, de los propios artesanos. Es decir, en términos de lo que nosotros llamamos medios de producción, ¿de quién era el taller, las herramientas, etcétera? La materia prima, ¿de quién eran los medios de producción? Del productor, del que produce, del artesano, que en este caso es el artesano, ¿no? Y ¿cómo era la división del trabajo dentro de estos talleres? ¿Se dividía el trabajo o no? Profe, ¿Tenían empleados o no? Sí, Gonzalo. hay en una parte donde describe la industria artesanal, dice de que, o sea, a fines de la Edad Media es cuando crece la industria artesanal y se organiza en pequeños talleres. Y la organización era jerarquizada en Exacto. base a un sistema de aprendizaje Ajá. Perfecto. ¿Entre quiénes? entre los mismos trabajadores del taller. No eran todavía trabajadores asalariados, o sea, sí trabajaban, pero conceptualmente no todavía el trabajador asalariado. ¿Cómo se llamaba en esa jerarquía? ¿Qué nombre tenía este, las personas dentro de esa jerarquía que vos decís? Estaba el maestro, que era en general el dueño del taller, que estaba incluso en su propia casa muchas veces, ¿no? El maestro Y aprendices. y aprendices y oficiales, que tenían diferentes, primero oficiales y después aprendices. Y en general, estos personajes provenían del campesinado rural. Bueno, obviamente ese campesinado rural. Del campesinado venían, ¿no? Y estos aprendices, y quizá también los oficiales, pasaban hasta a vivir en la casa del artesano y casi hasta formar parte de la familia del artesano, ¿no? Las clásicas casas de la Edad Media, de las pequeñas ciudades de la Edad Media, donde abajo está, abajo en general tenían quizá animales, en el otro piso el taller artesanal y en el último piso vivía la familia,
¿no? Y los artesanos en general vivían con el maestro y había una relación como paternalista, digamos. Y no se le pagaba salario. No se le pagaba salario, podía quedarse con alguna de la producción que realizaba, pero no se le pagaba salario, porque iba a formarse al taller artesanal. Entonces, hemos hablado de los medios de producción, que eran del productor directo, o sea, del artesano, del maestro, y quizá el oficial y el aprendiz también se iban haciendo también sus propias herramientas. La tecnología que se usaba eran herramientas manuales. El lugar donde estaban estos talleres era la ciudad, eh, incluso la casa de los maestros. El tipo de mano de obra era eh, ex campesinos, artesanos también del campo. La división, había una jerarquía dentro, eso relacionado a la división del trabajo, no había casi división del trabajo. Había aún así una jerarquía, pero no era que había una división del trabajo como lo que vimos en estas fábricas, en donde cada uno hace o se dedica a un paso, a una etapa de la producción de algo, sino que el maestro hacía de principio a fin, mostrándole al aprendiz cómo se hace de principio a fin un producto, ¿no? Bueno, como vimos en las imágenes de los artesanos ahí en las primeras imágenes, que hacían cerámica. Cuando se produce, dijo Gonzalo, es importante tener en cuenta eso. Cuando se desarrolla esto en la Edad Media, es decir, siglo X, XI, XII, XIII, XIV, ¿sí? Ahora, es como la forma predominante de producción. Ahora, bien, ¿desapareció eso? No. Los talleres artesanales no desaparecieron y es lo que yo les quería mostrar en las imágenes, que en las sociedades y en las épocas van surgiendo un montón de cosas, ¿no? Y hay una forma de producción, hay una forma de organización, o hay ciertas ideologías, o ciertas religiones, etcétera, que predominan sobre otras. Y hay épocas en las que pasa esto, y hay otras que empiezan a predominar sobre estas, ¿sí? Pero nada desaparece por completo. Bueno, bueno, y lo que decía Jazmín era muy importante, el tema de que los talleres artesanales en las ciudades se organizaban en gremios. ¿Qué eran los gremios? No tiene nada que ver con lo que hoy llamamos gremios, ¿no? ¿Qué eran los gremios? A ver, los compañeros Facundo, Agustina, Fernanda, Jesús, Florencia, Abigail, Dalma. ¿Qué son los gremios en esa época? Bueno, ¿nadie? ¿Nadie puede responder a eso? Bueno, ¿qué eran los gremios? Eran como organismos que agrupaban a talleres artesanales del mismo tipo, o sea, que se dedicaban a la misma cosa. Estaba el gremio de los carpinteros, gremio de los zapateros, gremio de la construcción, gremio, etc. Bueno, en esos organismos eran organismos, digamos, que estaban por encima de los talleres, ¿sí? En esos gremios, por supuesto, que hay algunos que eran líderes, que a la vez tenían sus talleres. Entonces, el gremio, por ejemplo, de
no sé, a ver qué les puedo decir, de los carpinteros, o de los herreros, etcétera. Bueno, las autoridades del gremio determinaban, tenían un control total sobre la producción y la comercialización. Determinaban cuánto podía producir cada taller de esa cosa que se producía. Cuánto podía producir, a qué precio se vendía, cuánto se producía, a qué precio se vendía, cómo se producía. Tiene que ser muy refinado, además, ¿no? Y a dónde se vendía. ¿Sí? Tenía el monopolio, el control total sobre la producción de eso. Entonces estaba el gremio de los, como les decía, de los carpinteros o de los trabajadores de la madera, etcétera, que determinaba cuánto podía producir y cómo y a cuánto vendía los productos el taller de fulanito. O sea, no había libertad de producción, no había libertad de empresa. ¿Sí? Todo lo contrario al capitalismo en su versión liberal. ¿Sí? Entonces, los gremios controlaban y monopolizaban la actividad. Bueno, y después Jamín hablaba de la industria rural a domicilio. ¿Cómo era? ¿Qué diferencias hay entre esa forma de producción y la industria artesanal? ¿Me escuchan? Sí, sí, Profe, profe. en, Estaba- en principio eran asalariados, o sea, los campesinos productores pasaron a cobrar un salario por la producción de productos que le pedían comerciantes y ellos, los campesinos productores, eran dueños de las herramientas, pero la materia prima la daba el comerciante. Ajá, bien. Enzo, ¿querías decir algo? Profe, No, no, estaba tomando apunte, no. Ah, Gonzalo. también de que la mayoría de los trabajadores, o sea, de la industria a domicilio, eran trabajadores campesinos, que su principal actividad era la agricultura. Por eso es que, digamos, este sistema era muy flexible y no existía una obligación, digamos, eh, establecida por el empresario con el campesino. O sea, una relación como de obligación. Claro, Jazmín decía que los campesinos se vuelven asalariados. Se podría decir con más precisión semi-asalariados, porque el campesino seguía teniendo su parcela de tierra, seguía viviendo en el campo y dedicándose a sus animales y su tierra, pero en los tiempos libres, para completar un ingreso, porque acuérdense que estamos en plena época de la expropiación, de la acumulación originaria del capital, de expropiación de las tierras, de cercado de las tierras. Entonces los campesinos están cada vez más empobrecidos, sin esas tierras comunales para criar animales y hacerlos reproducir. Están cada vez más empobrecidos, muchos casos ya expulsados de sus tierras. Entonces, tienen que completar sus ingresos con otras actividades. Y se les presenta esta oportunidad de que vienen comerciantes, burgueses de la ciudad, a darles, como decía Jamil, materia prima, a encargarles la producción que ya podía ser de todo tipo, ¿no? Desde clavos hasta utensilios de cocina, hasta textiles, cualquier cosa, todo. Y entonces los mismos campesinos en su casa, en su vivienda, tenían algunas herramientas para, bueno, producir eso en un determinado tiempo. El comerciante
este semi-empresario ya iba a buscar la producción, que yo al mes, y le pagaba por trabajo realizado. Así que no es exactamente salario porque en algún momento le dice trabajo a destajo. El trabajo a destajo es por tareas realizadas, o sea, no te pagan antes ni tenés un sueldo y un ingreso fijo, te pagan por cosas hechas, ¿no? Por artículo, no importa el tiempo que te llevó ni nada, por artículo. Bueno, entonces, ¿en qué siglos se da esto? Siglo XVI Siglo XVI, inicia XVII, y XVIII, 18. ¿no? Bien, era un sistema descentralizado. Entonces, fíjense que la industria artesanal era totalmente centralizada, estaba todo en el taller, ¿no? En el taller y encima controlado por los gremios. La industria rural a domicilio está descentralizada, porque el comerciante es la ciudad que le lleva a los campesinos al campo los pedidos, la materia prima y quizá algunas herramientas que necesiten. Después se volvía, eh, eh, los campesinos producían, iba a buscarlo y después lo llevaba quizá hasta a otro taller urbano para hacerle alguna terminación al producto y después venderlo. O sea, estaba descentralizado, ¿no? ¿Por qué creen que la burguesía, esa naciente de esos siglos, este, desarrolla este sistema? ¿Por qué creen que estaban los talleres artesanales en las ciudades? ¿Por qué ocurre esto en el campo? ¿Por qué creen? En una parte ahí Barbero les habla de las ventajas del sistema rural a domicilio, o industria rural a domicilio. Sí, habla también de que el sistema de industria a domicilio como que mejoró los ingresos de los campesinos. Sí, pero además, ¿qué otras ventajas tenía más allá para los campesinos? Para el Mm, comerciante menciona que eran costos fijos muy bajos. Eran costos fijos bajos para el comerciante. Fernanda, ¿querías decir algo? sí, es como que fue dando experiencia a, a cómo podía ser en un futuro lo que después se consolida como industrias. Sí, y falta algo importante ahí. En las ciudades, la producción estaba regulada por los gremios. No había libertad de producción, había un monopolio de los gremios que decidían, bueno, como ya les dije, ir al campo, que la burguesía, o sea, entonces la burguesía no podía entrar así, libertad de empresa, bueno, voy a poner un taller de tal cosa y a producir todo lo que yo quiera, como yo quiera, y a vender al precio que yo quiera, a donde quiera. No puede hacerlo en la ciudad. Entonces, espera, hacerlo en la ciudad, hacerlo en el campo, te liberaba, o liberaba a la burguesía. Los artesanos son una clase muy cerrada, ¿no? Un grupo social muy cerrado en la Edad Media. Entonces a la burguesía escapaba de todas las reglamentaciones de los gremios al, eh, a llevar los talleres al campo. ¿Se entiende eso? O sea, que llevando los talleres al campo ya no se había condicionado por los gremios, la producción. Claro. En las ciudades seguían los talleres artesanales, de artesanos que seguían este,
a ver, relacionen esto, acuérdense cuando me acabo de... Sería una forma como de evitar los gremios también, ¿o no? Claro, claro, claro. Digamos, esta Acuérdense fase de ese que, control, ¿no? sí, cuando leyeron en Bonaudo lo de la situación social y las contradicciones sociales previas a la Revolución Francesa, cuando habla del mundo urbano, y dice ahí que una de las contradicciones, o sea, choque de intereses entre grupos en el ámbito urbano en Francia, uno de esos choques se daba entre los artesanos y la burguesía, porque la burguesía quiere libertad de producción absoluta. Y los artesanos pertenecen, digamos, propietarios de antiguo tipo, digamos, que no están, bueno, sujetos a los gremios, a ese sistema jerárquico de oficiales, aprendices, no trabajo asalariado libre y libertad de producción. Entonces, relacionen los temas y los textos. Ahí en Bonaudo está bien explicada esa contradicción. Entonces los artesanos veían como una amenaza a la burguesía y la burguesía veía que los artesanos eran plomo para ellos, digamos, porque les recortaba todo tipo de libertad empresarial. ¿Entiendes? Entonces, bueno, van al campo, entonces la burguesía se les presenta esa oportunidad de este sistema de producción a domicilio rural por parte de los campesinos. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bueno, es bien importante que... bueno, otra ventaja y diferencia con el sistema de taller artesanal, que había una relación como de mutua dependencia entre el maestro artesano, el oficial aprendiz. Vivía en su casa, era responsable del aprendiz. Si bien no le pagaba un salario, ya le dije, pasaban a formar parte de la familia del maestro artesano. En el caso de este burgués que se traslada al campo para encargarle la producción a las familias campesinas, no hay ningún tipo de relación. Es como muy independiente, digamos, el burgués, el comerciante y el trabajador, ¿sí? Que también tiene una desventaja. Y es que, y por eso después van a surgir las fábricas en las ciudades, barriendo ya directamente con los talleres artesanales y quedando en segundo plano la industria rural a domicilio. ¿Cuál es la desventaja? Que si bien el comerciante no es responsable ni tiene una relación de dependencia con los campesinos que producen para él, en el ámbito rural, tampoco el empresario los puede controlar. Porque si hay un día de buen clima, ¿no es cierto?, buena luz, etcétera, capaz que la familia campesina está todo el día trabajando en sus animales y su tierra. Y se puede llegar a atrasar en lo que le pidió este comerciante, total, si no le paga un salario. ¿Se entiende eso? No le paga un salario, digamos, no le impone, este comerciante no le puede imponer una disciplina a la familia campesina. Viven en dos lugares alejados, ¿se entiende eso? Salvo que no tengan tierra el campesino. Salvo que no tenga tierra el campesino y salvo que ya se lo encierre en una fábrica habiéndole comprado, ya transformado en obrero, ese campesino, el empresario le compró horas de su vida y es esclavo de esa fábrica por esas 8 horas. Bueno, hoy es 8 horas, un poquito más, pero en esa época, no sé, la fábrica trabajaba 12, 14 horas, ¿no?
digamos, tiene una vigilancia así como más vertical. Bueno, eso ya es parte de lo que es la fábrica. Bueno, después la autora, les habla de la protoindustrialización. En realidad eso es un concepto que hace referencia a lo que pasó en el siglo XVII y XVIII, que es la extensión por toda Europa de la industria rural a domicilio. Nada más que surgió un concepto para referirse a ese periodo que se llama protoindustrialización. ¿Sí? No hay mucho más que decir sobre eso. Solamente que se les sí, eso, que se extiende, digamos, es un concepto que hace referencia a la extensión del sistema rural a domicilio. ¿Sí? Pero que es todavía es preindustrial. Bueno, y después sí, había surgido, todo esto que estábamos hablando convive con la industria centralizada. ¿Recuerdan que había dicho Jazmín al principio? ¿Qué son estas industrias centralizadas? En el texto se habla, profe, de empresas con mayores dimensiones y distingue tres que habla de las protofábricas. Habla de talleres centrales que como que terminaban el trabajo de los trabajadores a domicilio, le daban los toques finales a los productos. Se hablaba de empresas que tenían que ser más grandes porque trabajaban, por ejemplo, con la metalurgia, entonces necesitaban más espacio, y también de agrupaciones de talleres. Bien. Agrupaciones de talleres, no entendí muy bien el sentido, pero bueno, no. Eso y son agrupaciones de talleres que se dedican a la producción de algo, y cada taller se dedica a una parte de la producción de ese algo, que ya se centralizan y que después ya unidos, digamos, van a ser una gran fábrica con la división del trabajo ya incorporada. Pero lo importante es que se las puede considerar protofábricas, es decir, un estadio anterior a la fábrica en sí misma, ¿no? Pero ya como que se va acercando más a lo que después va a ser una fábrica. Y todas esas tres que identifica en realidad no es ella, cita a otro autor, las tres van a terminar siendo fábricas, ¿sí? Que ya están en la ciudad, son de mayores dimensiones, se dedican ellos mismos a diferentes partes de la producción, etcétera. ¿Sí? Entonces, Claro, sí, Gonzalo. a la manufactura centralizada, debido a su producción, organización, cómo se desarrolló, eh, todas esas características, debido a todas esas características que la domina protofábrica, y el autor que pone esos tres ejemplos es Poliard, algo así se llamaba. Sí, Poliar. Bien, él propone un estudio, bueno, identifica esas diferencias en las instalaciones. Entonces, siempre es importante que ustedes identifiquen estas formas que podrían haber dominado hasta el día de hoy, pero después se vieron, por supuesto que al compás de muchos otros cambios sociales, se vieron después entonces como subsumidas a la forma de producción en la fábrica, ¿sí? Pero identificar esas formas previas, entonces, la industria artesanal, identificar de quién son las herramientas, cómo se produce, para quién se produce, había disciplina laboral o no,
etcétera. Los talleres urbanos, la industria a domicilio, y estas formas de, bueno, todo el periodo de la protoindustrialización y el surgimiento también después de la manufactura centralizada. ¿Sí? Bueno, ya muchas de estas formas van a ir muriendo o se van a ir transformando entonces en fábricas. Entonces, a ver, ¿qué distingue a la fábrica de todas estas otras formas? ¿Qué distingue a la fábrica de todas estas formas? A ver, piensen. Yo 2 segunditos. Bueno, ¿han visto? Entonces, ¿han pensado qué diferencia todos estos anteriores sistemas? ¿En qué se diferencian? Con la maquinofactura, era el punto 2. Que bueno, se desarrolla en la fábrica también, ¿no? Profe, Sí. yo las diferencias las torné en forma al el empleo de las máquinas. Bien, bueno, el uso de las máquinas que se activa con el empleo de energías animadas y también inanimadas, que pasan a reemplazar las habilidades y fuerzas y conocimientos humanos para hacer uso de una fuerza motriz, generando así un cambio radical tanto en la forma y en la organización del trabajo, puesto que las máquinas por las cuales requieren mayores espacios, son máquinas grandes, de grandes dimensiones que requieren mayores espacios, es así que se instalan en las fábricas, en las que ya no se requieren numerosos empleados para la realización de una tarea particular, sino que cada obrero tiene una tarea específica asignada. Por otro lado, las producciones eran llevadas a cabo en menores tiempos, los ritmos ya no dependen de la disponibilidad del obrero, sino de las máquinas. Buenos días. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? También podríamos hablar de la energía que se usaba, que ahora se busca más el uso de energía inanimada como el vapor y la hidráulica. Y la mineral. Claro, entonces el tema es importantísimo tener en cuenta esas como palabras claves, ¿no? Conceptos. El tema de la habilidad, ¿no? Ahora, la habilidad generalizada que se requería para la producción se va sustituyendo por las máquinas. Por supuesto que para hacer una máquina también se necesita, para pensarla la máquina y hacerla, también se necesitan habilidades, ¿sí? Pero de menos personas. Antes el artesano, el maestro, el oficial, el aprendiz, aprendían a hacer algo. A ver, conocen todos los secretos de un oficio, ¿sí? De la materia prima, de los procesos de producción, de decorado, de no sé qué, de todo. Entonces, ahora, desde estos procesos hasta el día de hoy, lo que se va haciendo es
especializarse cada vez más la mano de obra y el conocimiento. Y si bien hemos llegado hoy a niveles de conocimiento muy, pero muy altos, son conocimientos de los que disfruta una minoría de la población. Lo que ha ocurrido en todos estos siglos es una como pérdida, digamos, de los trabajadores y conocimiento sobre su propio trabajo, ¿no? Y habilidades de trabajo, ¿no? Sí, profe, porque en la industria artesanal es, digamos, donde se destaca el uso de herramientas, pero el uso de herramientas para la producción se necesitaba, digamos, de la habilidad del obrero y del conocimiento que tenía el obrero. Claro. Y después vamos a ver con el Taylorismo y Fordismo, vamos a ver que ese proceso se acentúa mucho más esto de la expropiación de conocimiento, digamos, de los que trabajan, de los que producen, ¿no? Cada vez te exigen tareas más específicas, menos conocimiento sobre eso. Bueno, entonces el tema de la habilidad, que antes se requería de la habilidad del artesano, ahora ya no tanto. Y la segunda cuestión es lo de la energía, ¿sí? Las limitaciones que tiene el uso de la energía animal, ¿sí? Tanto humana como de animales, de carga, digamos, de un buey, qué sé yo. Las limitaciones que tiene, porque esos se mueren y además tiene una limitación por el cansancio. En cambio, la energía mineral, ¿no? De productos inanimados, como el carbón, por ejemplo, de las que se encuentran encima grandes reservas en Europa en esta época y un poquito antes también, y después pueden encontrar grandes reservas entonces de carbón que aporta una energía infinita. El carbón no necesita irse a dormir, ¿no es cierto? La máquina de vapor que va a funcionar a partir del carbón que produce vapor de agua, no necesita irse a dormir, puede trabajar toda la noche. ¿Me entienden? Entonces, la productividad, por supuesto, es mucho más alta con estas formas. ¿Qué más? El régimen estricto, profe, de los obreros, eso también podría ser. Claro. ¿Y qué pasaba con ese régimen estricto? ¿Cómo era de estricto? Por lo general estaban controlados por un capataz, las jornadas laborales eran bastante largas y tenían un descanso de 30 minutos para comer, y entre ese descanso no podían descansar y era un régimen de castigo y premio, donde los castigos eran por cosas mínimas, por ejemplo, llegar 5 minutos tarde, y el castigo consistía o en el despido o en quitarles plata de su propio salario. Y también era un régimen donde los hombres, por lo general, al principio, había como muchos castigos también porque los campesinos que venían de trabajar tenían un ritmo de trabajo mucho más lento y flexible, entonces los hombres se disciplinaban como con más, era más estricto, digamos, que las mujeres y los niños porque eran más maleables, por eso también se prefería, y aparte porque cobraban un salario mucho menor las mujeres y los niños. Bien. ¿Alguien más que con aportes?
Las fábricas tenían reglamentos donde se establecía todo lo que se podía hacer y todo lo que no se podía hacer. En general era todo lo que no se podía hacer. A ver si yo tengo acá, tenía acá en un documento un ejemplo de una fábrica textil, del reglamento de una fábrica textil. Esperen, a ver si lo encuentro. Esperen 2 minutos. Que es muy, muy impresionante el régimen casi militar que se imponía en las fábricas. Ahí está. Ahora les muestro. ¿Ahí ven? Sí, profe. Bueno, esto es de 1844, pero ya seguimos en la época de la primera revolución industrial, ya segunda fase. Dice, las puertas de la fábrica se cerrarán 10 minutos después del comienzo del trabajo y nadie podrá entrar antes de la hora del desayuno. El trabajador que se ausente durante ese lapso de tiempo será multado. Todo tejedor mecánico cuya ausencia se compruebe en cualquier momento en que funcione la máquina será multado con 3 peniques por hora y por cada telar que tiene la obligación de vigilar. El que durante el trabajo abandone el taller sin autorización será multado con 3 peniques. Los tejedores que no tengan tijeras con ellos serán multados con 1 penique. Toda lanzadera, cepillo, excusa, rueda, ventana que sea deteriorado deberá ser pagado por el tejedor. Ningún tejedor tiene el derecho de abandonar definitivamente su puesto sin un aviso previo de por lo menos 1 semana. El industrial puede, sin aviso previo, despedir a cualquier obrero. Todo obrero que sea sorprendido hablando con otro, cantando o silbando, pagará una multa de 6 peniques. Quien abandone su puesto durante el trabajo pagará asimismo 6 peniques. Bueno, y había toda una serie de, esto es lo más leve, ¿no? Lo más común y lo más leve de disciplinamiento dentro de una fábrica. ¿Y cuál fue la reacción? Sí, eso está un poco en el texto de Beaud se escribe. ¿Cuál fue la reacción de los trabajadores, de los artesanos, de los obreros ante esta situación? ¿Cuál fue la reacción? Y antes de las huelgas, la primera reacción así como más desesperada, instintiva de los artesanos, sobre todo. Romper las máquinas, que incluso en algunos estados, en algunos lugares de Inglaterra tenía pena de muerte, pero así se llama, les estoy escribiendo en el chat, ludismo, se llamaba a los destructores de máquinas. Era un movimiento de artesanos y obreros
que veían que, bueno, los artesanos, por supuesto, forma de producción ya estaba muriendo como forma predominante, ¿no? Y también formada por obreros que veían que la maquinaria les estaba quitando trabajo, ¿sí? Porque ayer mostraba la profesora en el teórico un cuadrito del el tiempo y los obreros que se requería con tal máquina anterior a la revolución industrial y durante la revolución industrial, cuánto requería cada uno, y es impresionante la cantidad, cómo disminuye la cantidad de obreros necesarios para la producción de tal cantidad de telas, ¿sí? Con tal máquina. Entonces, los ludistas, que venían supuestamente ese nombre viene del apellido del promotor de esas acciones, un tal Lud, entonces hacían esto, ¿no? No existía todavía el movimiento obrero que va a existir después. Estamos recién en los inicios de la revolución industrial y de la formación de la clase obrera. Entonces todavía no hay huelgas así de forma muy extendida, ¿no? La primera forma de manifestar el rechazo a todo esto es el ludismo. Bueno, destruían las máquinas porque se veían a las máquinas, ya le digo, como las culpables de esto. Y tenía pena de muerte. Bueno, después sí, ante la situación, bueno, avasallante, ¿no es cierto?, de las fábricas, la maquinaria, etcétera, bueno, ya el sistema de destrucción de fábricas, el método de la destrucción de fábricas ya desaparece y se comienza así a formar el movimiento obrero y a desarrollar ahora sí huelgas de forma cada vez más extendida y más reiterada, ¿no? En sectores de la producción. Bueno, entonces, y el punto 3, bueno, se refiere a lo mismo, qué especificidad tiene el trabajo en la fábrica y en qué se diferencia de formas previas de trabajo y producción, qué rasgos de la revolución industrial reconocen en el proceso de fabricación de alfileres. Hay un teórico de economía, economista, historiador, etcétera, que se llama Adam Smith, ¿no? Que es como el padre del liberalismo económico. Y Adam Smith, en su libro famoso, La riqueza de las naciones, retrata, digamos, lo que es una fábrica. Y Alberto Pla, que es un historiador argentino, que se murió hace unos 10 años, creo, rescata este fragmento en su libro y dice: dada la manera como se practica hoy día la fabricación de alfileres, no solo la fabricación misma constituye un oficio aparte, sino que está dividida en varios ramos. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto obrero está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza. A su vez, la confección de la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. Fijarla en un trabajo especial. Esmaltar los alfileres, otro. Y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. En fin, el importante trabajo de hacer alfileres queda dividido de esta manera en unas 18 operaciones distintas. Un alfiler, ¿no? Un alfiler para hacer un tipo de producción, no decir el alfiler. Entonces, ¿qué especificidad, según esta descripción, qué especificidad tiene el trabajo en la fábrica y qué rasgos de la revolución industrial reconocen ustedes en el proceso de fabricación de alfileres?
¿Qué se podría aportar a partir de esa descripción? ¿Qué silencio que hay hoy? Profe, según el texto, podría ser que el rasgo específico sea la división del trabajo, el rasgo específico de la fábrica. Y de la revolución industrial ahí ya me quedé en blanco, la verdad que no sabría decir. No sé cómo vincularlo, digamos. Bueno, con el tema quizá de la fábrica, el tema de, a ver, no se habla mucho de las máquinas que se necesitan para hacer los alfileres, pero sí de que para vos para hacer alfileres y dividirla a esa tarea en 18 operaciones, o sea que todo un conjunto de obreros se dedique a estirar el alambre, otro conjunto de obreros se dedique a tal otra cosa, qué sé yo, se necesita tener una organización de la producción, ¿no es cierto? Y de la mano de obra que solo se lo tuvo con la revolución industrial. ¿Sí? Para ese nivel de producción en serie de alfileres todos iguales, en la época de la revolución industrial, se necesita entonces un tipo de organización de la producción, un disciplinamiento. Imagínense, tiene que tener a alguien ahí por encima, un capataz, que le diga qué hacer y cuándo, y esté vigilando que eso se lo esté haciendo así, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido se lo puede vincular a la revolución industrial, el tema de el alambre con qué se hace, con qué producción, con la producción de qué, bueno, de qué minerales, ¿no? Tiene que ver también con la revolución industrial, pero más que nada eso, sí, la división del trabajo y con la cuestión de la organización que implica garantizar que esa división del trabajo dentro de la fábrica se efectúe, ¿no? Y la organización, y después pueden ir sumando eslabones, la organización de, de ese trabajo, de esa producción dentro de la fábrica, implica que vos tenés gente ya que está totalmente, o sea, obreros y obreras, están totalmente, que dependen completamente de un salario de su trabajo en esa fábrica, ¿sí? Que todo su tiempo de vida, digamos, lo van a entregar a esa fábrica. Entonces así se pueden ir, que tiene que ver también con la revolución industrial, entonces así pueden ir sumando eslabones en la relación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Celeste. También se puede agregar el tema de la habilidad, o sea, en el sentido de decir que los trabajadores solamente necesitarían conocer una actividad en sí, no todas las que se realizan en la fábrica, y como decía la profe, nunca llegan a ver capaz el resultado en sí, pero sí saben cómo hacer su actividad. Claro. Eso hay otros puntos. A ver, cuando en el punto 2 o 3, ahí nos extendimos en el tema de la habilidad y el conocimiento por parte del artesano, del trabajador, que se requiere para la producción en formas anteriores de producción. Y nos extendimos en eso en el punto 1 y 2, pero en el caso de que solamente lo hayan mencionado en el punto 1 y 2, en este punto 3, a ver, yo suponiendo que son preguntas de parcial, supónganse, se pueden extender en eso también, ¿cierto? En la cuestión de la habilidad, ¿qué habilidad se necesita para estirar alambre? O para afilar, o solamente para afilar la punta de un alambre. Y no mucha, ¿no? A comparación de lo que hace un artesano,
no se requiere mucha habilidad. Entonces así es como si efectivamente con la división del trabajo se van perdiendo habilidades. Crece sí la producción, crece el trabajo especializado, pero se pierde sí el conocimiento integral sobre la producción, ¿no? Bueno, y el punto 4 es lo que ustedes tienen que entregar por escrito. Ya les digo, una página y media. Traten de pensar si han tomado nota en alguno de los conceptos importantes. Bueno, ya les digo, como les había dicho al principio, comenzar por toda una explicación sobre lo que es la fábrica, el significado más profundo de lo que es la producción dentro de una fábrica, para después explicar lo del, buscar la forma de los eslabones, digamos, para relacionar eso con lo que es el capitalismo. ¿Sí? No transcriban de los textos. Es preferible un trabajo corto de una página, digamos, pero con producción propia. Siempre, y si necesitan citar, siempre entre comillas y entre paréntesis el autor del que sacaron eso. ¿Sí? Bueno, íbamos a terminar antes hoy, ya estamos medio